Bueno, entonces, recordando el gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Eso nos habla de adoración. Vamos a entender en esta mañana por qué el primer propósito de la iglesia del Señor Jesucristo en todas las naciones de la tierra es adorarle a Él. Basados en este mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, podemos entender que amar significa dar. El amor es dar. Cuando tú das, tú no esperas nada a cambio. Si das con amor, no esperas nada a cambio. Cuando damos esperando recompensa, entonces estamos como en una especie de negociación. Pero cuando damos desinteresadamente y generosamente, estamos amando. Recuerden que yo muchas veces les he dicho que cuando hablo con las parejas que se van a casar, yo les digo, ¿por qué quieres casarte con esta persona? Y algunos dicen, la mujer dice, es que él es tan lindo, él es tan especial, él me consiente, él me lleva, él me sube, él me baja, él me trae, él me hace. Ay, por eso él es tan lindo, por eso yo me quiero casar con él. Pero resulta que ahí está totalmente equivocado quien piense así. Porque el amor no consiste en recibir, el amor consiste en dar. Solamente que hay un secreto bíblico extraordinario allí, y es que es más bienaventurado dar que recibir, porque dando es como se recibe. La escritura dice, no nos cansemos pues de hacer lo bueno, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. De tal manera que si tú siembras amor, ¿qué vas a recoger? Amor, amor. Pero hablando del matrimonio, no nos casamos para ser amados, nos casamos para amar. Y si nos casamos para amar y entregamos toda nuestra vida y todo nuestro ser al otro, vamos a ser amados y vamos a recibir una recompensa, pero no lo hacemos para eso. De la misma manera, cuando la Biblia nos dice amarás al Señor tu Dios, está refiriéndose a que tú y yo tenemos que darle todo a Dios, todo a Dios. Ese es amar a Dios. Por eso el amor es una expresión de adoración. Por eso el primer propósito de la iglesia es adorar, adoración. Ahora, la Biblia dice en el libro de Efesios que tú y yo fuimos creados para la alabanza de la gloria del Señor. Fuimos creados para eso. La adoración no consiste solamente en cantar canciones bonitas a Dios o decirle cosas bonitas a Dios. Así como el amor tampoco es solo palabras. Obras son amores y no buenas razones, dice el dicho. Y yo les he contado muchas veces el cuento del muchachito enamorado. ¿Alguno recuerda el cuento del muchachito enamorado? Se los vuelvo a echar brevemente. Y te van a decir, ah, sí, el pastor ya lo había echado. Pero el cuento del muchachito enamorado, ¿cuál es el cuento del muchachito enamorado? Que llama a la noviecita, le dice, mi amor, por ti atravesaría el cielo, el mar, lo que fuera, por amor. Y entonces le dice a la muchachita, al muchachito, ay, tan lindo, ay, ¿por qué no te vienes esta tarde y te tomas unas onces aquí que compartimos? El muchachito mira por la ventana y dice, ay, va a llover, ay, no, es que va a llover. Y así somos a veces. ¿Ya se acuerdan del famoso cuento? Sí, claro. Se los he echado como 500 veces. Bien, con Dios sucede lo mismo. A veces le decimos a Dios que lo amamos. ¿Cuántos alguna vez le han dicho a Dios que lo aman? ¿Cuántos alguna vez han adorado a Dios con su boca, con su corazón? ¿Qué canción cantaron esta mañana? Dime alguna. ¿Cuál? Ven Espíritu. ¿Y qué otra? Digno y santo, digno y santo, el Cordero. Creo que estoy por otro tono. ¿Qué tono tienes ahí? Digno y santo. Estaba por otro tono. El Cordero. Estoy por el tono de Pau. Y le decimos al Señor canciones hermosas.
y le cantamos, oh Dios, cuánto te amo. Pero a veces cuando Él nos pide algo, eso sí no. Entonces vamos a entrar en una dimensión distinta, en donde realmente vamos a aprender que por la gracia de Dios, porque Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer, como dice la Biblia, por su buena voluntad, vamos a comenzar a crecer en nuestro amor por Dios, en nuestra adoración a Dios. ¿Están conmigo aquí? Así que amar al Señor es sinónimo de adorar. Quiero que vayamos entonces a la palabra. En esta mañana vamos a comenzar a hablar acerca entonces de adoración, lo que significa adoración, y nos vamos a basar en el pasaje de Mateo 22, 36, 40 que la pastora Albita les leía en esta mañana. Mateo 22, 36, 40, ya lo he mencionado, la primera parte que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer gran mandamiento, y el segundo es semejante, pero vamos a hablar solamente del primero. En esta mañana vamos a comenzar a hablar del primero. Mateo capítulo 22, versículo 36. Mateo capítulo 22, versículo 36. ¿Qué dice Mateo 22, 36? Maestro, ¿y qué sigue diciendo? Amén, así es. Muy bien, entonces vamos a mirar qué significa amar al Señor de esa manera. Existimos para adorar a Dios y para celebrar su presencia. Amar significa darse, ya lo mencionamos. Pero ¿cómo debes amar a Dios? Esos son los puntos que vamos a hablar en esta mañana. ¿Cómo debes amar a Dios? Entendiendo que amor es expresión de adoración. Cuando hablamos de amar a Dios, es la máxima expresión de adoración a Él. Entonces, ¿cómo debemos amar a Dios? Primero dice, con todo tu ¿qué? Corazón. Con todo tu corazón. ¿Debes amar a Dios con una parte de tu corazón? Con todo tu corazón. ¿Alguno aquí ha estado alguna vez enamorado? Levánteme, hermanos, si alguno ha estado enamorado. ¿Los demás no? ¿Cuántos están casados? ¿Y están enamorados? Yo espero que me levanten la mano y digan que sí. Bien. ¿Alguna vez alguien le ha dicho a alguien mi corazón? ¿Mi corazón? ¿Sí? ¿Cómo le dices a tu marido? Mi bebé hermoso. ¿Cómo le dices a tu marido, Jackie? Cielo. Wow. ¿Cómo le dices a tu marido, Olguito? Papi. Papi, cielo. ¿Cómo le dices a tu marido? Lucho. A mí mi esposa me dice mi tesoro. Tesoro, me dice tesoro. Bien, entre otras cosas me dice. Pero por lo menos lo que se puede decir, mi tesoro. Bien, pero cuando hablamos de mi corazón, estamos diciendo que todo el corazón es de la persona. Lo que el Señor espera es que en realidad todo nuestro corazón sea para Él. Quiero que me acompañes por favor a Proverbios 23, versículo 7. Proverbios 23, 7. Amarás al Señor con todo tu corazón. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Proverbios 23, 7. Dice la Escritura: porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hasta ahí. Porque como es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Por qué traigo este pasaje a colación? Quiero que entendamos el significado de la palabra corazón. Lo hemos enseñado, ya lo enseñamos en el pasado, cuando hablamos
bienaventurados los de corazón limpio, ¿recuerdan? Porque ellos verán a Dios. Pero quiero retomarlo, ¿qué significa la palabra corazón en la Biblia? Aparte de que el corazón en realidad es el órgano que bombea la sangre en el cuerpo, que produce vida. Recordemos que la Biblia dice que la vida está en la sangre. La vida natural está en la sangre. Por eso está expresamente prohibido consumir sangre, porque sangre es vida. En el antiguo pacto, tanto como en el nuevo pacto, para ti y para mí está prohibido expresamente por Dios consumir sangre. Ojo por ahí como los que les gusta la fritanguita. Rica la fritanga, coman toda la fritanga, pero no coman sangre. ¿Qué es la sangre? En la sangre está la vida. Ahora, si pensamos en fritanga, ¿dónde está la sangrecita? La morcilla, la rellena. Tengamos cuidado con eso. De resto, ya la Escritura nos enseña que en el nuevo pacto podemos comer de todo animal, pero el Señor prohíbe la sangre. ¿Por qué? Porque la vida está en la sangre. ¿Cómo consumirías vida? Es imposible. La vida está en la sangre. Y el corazón es el órgano interno del ser humano, hablando del corazón físico que bombea la sangre. Pero el corazón tiene un sentido, llamémoslo simbólico en la Escritura, que representa los pensamientos y motivaciones más profundas que tiene el ser humano. Lo más interior, lo más profundo, lo que está por allá arraigado, lo que te motiva en tu vida, ese es tu corazón. Por eso la Biblia dice que como es el hombre en su corazón, tal es él. Lo que te mueve, lo que te hace vivir, lo que te hace pensar, lo que te hace moverte, es lo que está en tu corazón. Eso es la motivación profunda de tu ser, es el corazón. Ahora, si la motivación profunda de tu ser no es Dios, no estás amando a Dios con todo tu corazón. Si lo que te motivan son otras cosas, no amas a Dios con todo tu corazón. Luego, si tú y yo no amamos a Dios con todo el corazón, no estamos cumpliendo con este mandamiento que el Señor nos dio, que trae bendición. Todos los mandamientos traen bendición, todos. No lo hacemos por la bendición, no obedecemos a Dios por la bendición. Debemos obedecer a Dios porque lo amamos, sin esperar nada a cambio, pero Dios es tan bueno que cuando te hace un mandamiento te da una promesa. Dios es tan bueno que cuando te hace un mandamiento te da una promesa. Dios es tan bueno que cuando te hace un mandamiento te da una promesa. Te da un mandamiento, te da una promesa. ¿Amén? Así que amar al Señor con todo el corazón significa que pones toda tu fuerza, toda tu vida, toda tu energía en Dios y en su voluntad. No en lo que a ti te parece bueno, no en lo que tú quisieras, no en la esperanza de tu corazón naturalmente hablando, sino en lo que Dios ha planteado para ti. Por eso la adoración tiene que ver con una actitud de rendición a Dios. La adoración tiene que ver con un estilo de vida que agrada a Dios. Porque ¿a quién le gusta que le digan que lo aman cuando las acciones demuestran lo contrario? Es mejor muchas veces hacer callando y no hablar tanto. Para con las personas. Las palabras ayudan, pero a veces sobran. Y dice un dicho popular, una imagen vale más que 1000 palabras. Una actitud de vida vale más que lo que yo pueda decir. Así que cuando pensamos en amar a Dios con todo el corazón, estamos pensando en que necesitamos trabajar en nuestra vida de tal manera que pongamos la motivación correcta en nuestro ser. En la medida en que tú te relacionas con Dios, comienzas a amarlo, entiendes quién es Dios, comienzas a conocerlo y cada vez más te puedes enamorar de Él. El amor de Dios es irresistible. El amor de Dios es irresistible. Dios es tan hermoso que te bendice hoy sabiendo que mañana le vas a fallar. Dios es tan hermoso que envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, para morir en tu lugar, porque lo que tú te merecías y yo me merecía era la muerte.
y la misma muerte del Señor a causa de nuestro pecado. Pero es tan grande el amor de Dios que tomó tu lugar y tomó el mío para que yo no tenga que morir y tú no tengas que morir, para que tú tengas salvación y vida eterna y yo pueda tener salvación y vida eterna. El amor de Dios es irresistible. En la medida en que conocemos a Dios y conocemos su amor, comenzamos a enamorarnos más de Dios. Comenzamos a enamorarnos más de Dios. Que nuestra oración sea en esta mañana: Señor, permite que todo mi corazón esté enfocado en ti, que la motivación de mi vida, de mi ser, lo profundo de mi corazón seas tú, para que yo pueda amarte como tú esperas que yo te ame, con todo el corazón, con todo el corazón. Segundo, amarás a Dios con toda tu alma, porque dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, luego dice con toda tu alma, y por último con toda tu mente. El segundo punto es: amarás a Dios con toda tu alma. Acompáñame por favor a un libro antes, el libro de los Salmos. Estamos en Proverbios, devolvámonos. Proverbios 30 y 23, pero vamos ahora a Salmos 103. Salmos capítulo 103, versículo 1. Salmos capítulo 103, versículo 1. Recuerda que estamos diciendo que amar a Dios es una expresión de adoración, que cuando pensamos en adorar, cuando hablamos de adorar, estamos diciendo que nos rendimos a Él, no solamente de palabra, sino un estilo de vida que le agrade. Y la buena noticia que les he dicho siempre es que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Salmos capítulo 103, versículo 1. ¿Ya llegamos allí? Dice el salmista orando. Este era un hombre de oración y un hombre de adoración en todo el sentido de la palabra. David amaba a Dios, David oraba a Dios, David adoraba a Dios. Y le adoraba con todo su ser, con todo su corazón, pero también con su alma. Mira lo que dice el salmista: bendice, alma mía, a Jehová. ¿Qué está haciendo David? Una vez más le está diciendo a su alma que haga lo que tiene que hacer, que es bendecir a Dios. ¿Qué significa la palabra bendecir? Significa hablar bien y hacer bien y declarar bien. Cuando tú hablas las cosas buenas, estás dando gloria a Dios. Cuando tú haces las cosas buenas, estás dando gloria a Dios. Cuando tú crees y piensas en las cosas buenas, estás dando gloria a Dios, estás bendiciendo a Dios. Y el salmista dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Tu alma es esa parte de tu ser que te permite sentir, pensar y decidir. Tu alma es esa parte de tu ser que te permite sentir, 1, 2, pensar, 2, y 3, decidir. Sentir, pensar y decidir. Cuando tú sientes, piensas y decides aparte de Dios, no estás amando a Dios con toda tu alma. ¿Qué sucede? El ser humano está constituido de tres partes. El ser humano es espíritu, que tiene un alma que habita en un cuerpo. Lo menos importante que tú tienes, sin que no sea importante, pero lo menos importante es tu cuerpo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, tienes que cuidarlo, pero es lo menos importante. El cuerpo es el cascarón, y el cascarón se deteriora y se envejece. Cuando los chicos buscan una niña bonita, 90, 60, 90 y una cara bonita, y se enamoran de la cara bonita y del cuerpo bonito, pues perdieron. Porque los 90, 60, 90 ya después no son. Y porque la Biblia es clara, dice que nuestro hombre exterior, nuestro cuerpo, se deteriora. ¿Sí? Así que el cuerpo es lo menos importante. El cuerpo es el caparazón a través del cual nos comunicamos. El cuerpo es el caparazón a través del cual el alma se expresa. Tu cuerpo es esa parte de tu ser a través de la que tu alma se expresa.
¿Y qué es el alma? Emociones, pensamientos y decisiones. Pero tu espíritu es la esencia de tu ser, porque la Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y la semejanza de Dios no tiene que ver con que Dios tenga nariz, ojos, boca. La Biblia nos habla de la boca de Dios, de las manos de Dios, de la espalda de Dios, del rostro de Dios, pero en realidad puede ser más una imagen para que podamos entender que Él es un ser, pero Dios es espíritu, dice la Biblia. Y tú eres un ser espiritual que tienes alma y habitas en un cuerpo. Amén. Así que el alma es esa parte de tu ser que maneja tus emociones, que maneja tus pensamientos y tus decisiones. Cuando tus emociones son contrarias a Dios, tus pensamientos pueden ser contrarios a Dios y tus decisiones contrarias a Dios. ¿Alguno aquí alguna vez ha sentido rabia? ¿Alguno aquí alguna vez ha sentido rencor? ¿Alguno aquí alguna vez ha sentido envidia? ¿Alguno aquí alguna vez ha sentido ganas de torcerle el pescuezo a alguien? Sentimientos. Necesito entregar mis sentimientos a Dios. Cuando yo comienzo a sentir algo que no agrada a Dios, ¡pum!, alarma, se debe prender la alarma. Y en ese momento yo debo recordar que el Señor me dice que yo le debo amar a Él con toda mi alma. Si yo estoy permitiendo un sentimiento equivocado, contrario, que no agrada a Dios, en ese momento no le estoy amando. Envidia, iras, pleitos, disensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Sentimientos de venganza. ¿Qué dice el Señor? Mía es la venganza, yo pagaré. No os venguéis a vosotros mismos. Si alguien te ha hecho daño, no le desees mal. Yo sé que tu carne le desea mal. Tu carne le desea mal. Cuando andamos en la carne, andamos en las obras de la carne, que son contrarias al espíritu. Todavía tenemos restos en nuestra vida que nos empujan al pecado. Tu espíritu es 100% limpio, pero tu alma no. Tu alma está en un proceso de redención. Por eso todos los días tú tienes que crucificar tu carne. En la mañana te despiertas y le dices: Señor, yo crucifico mi carne. ¿Y cómo se hace eso? A ver, ¿dónde están los clavos? ¿Dónde está el madero? ¿Qué significa crucificar la carne? Es que tú seas consciente de que todavía tienes restos de pecado en ti, que a veces esos restos de pecado son los que te mueven a tomar decisiones y a sentir equivocadamente y a pensar incorrectamente, y tienes que decirle: Señor, yo llevo cautivo todo pensamiento a tu obediencia. Yo renuncio a sentir algo contrario a lo que debo sentir y te pido que me llenes de tu espíritu. Llena mi alma de tu ser, satúrame de ti. Y entonces nuestra vida va a ser transformada porque estamos orando de acuerdo con la voluntad de Dios. La Biblia dice que si tú pides alguna cosa de acuerdo con la voluntad de Dios, la vas a recibir. Y Dios quiere que tú vivas una vida espiritual, agradable a Él, que le ames con toda tu alma. ¿Me estoy explicando? Nuestra alma está en proceso de redención. Todavía sentimos cosas incorrectas, todavía pensamos cosas incorrectas, todavía nos equivocamos al decidir. ¿Alguno que esté aquí ha tomado alguna vez alguna mala decisión? Claro que sí. Claro que sí. Tenemos que aprender a pedirle al Señor dirección para tomar las decisiones correctas. Y las decisiones correctas están relacionadas con lo que la Biblia dice y la palabra de Dios enseña, no con lo que tú quieres. No con lo que tú quieres. Déjame decirte esto. La Biblia dice que tú ya no te perteneces a ti mismo. Dile a tu vecino con todo el amor, con toda la dulzura y la ternura, dile: no te perteneces a ti. Le perteneces a Dios. Así que nuestra alma es esa parte de nuestro ser en donde se albergan los sentimientos, los pensamientos y las emociones, y las decisiones.
Tenemos que entregarle eso al Señor. Cuando el Señor dice, ámame con toda tu alma, de la misma manera en que el salmista desde su espíritu, la esencia de su ser, le dice a su alma, alma mía, bendice a Jehová. Asimismo tú tienes la autoridad para desde tu ser interior, que es tu espíritu, esa nueva creación que Dios ha hecho en ti, decirle a tu alma, alma mía, adora a Dios, alma mía, ama a Dios. ¿Sabes qué? A veces los cristianos confundimos lo que es espíritu de lo que es alma. A veces los cristianos, esto es un poquito carnecita lo que les quiero dar, pero a veces confundimos, carne quiero decir alimento sólido, ¿no? Lo que les voy a dar ahora. A veces confundimos lo espiritual de lo almático. Y a veces nos hemos podido equivocar. Y a veces nuestra alma nos ha hablado y pensamos que Dios es el que nos está hablando. ¿Cómo sabemos si Dios nos habló? Porque se cumple lo que Dios diga, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo muchas veces he escuchado la voz de Dios, escucho la voz de Dios, pero en ocasiones me he equivocado y he escuchado mi alma. No debemos tenerle temor a esto, debemos ser cuidadosos, sí, pero no tenerle temor. Porque ¿cómo aprendes tú a discernir si lo que estás escuchando es de Dios o es de tu alma? Escuchándolo. ¿Cómo aprendes tú? De la misma manera en que tú aprendes a montar bicicleta, tienes que ejercitarte. Yo siempre pongo ese ejemplo. Nadie aprende a montar bicicleta con un curso de 3 días, un curso teórico. Es que voy a tomar un taller para aprender a montar bicicleta y te sientas en una silla así y hay un personaje que te enseña cómo se monta. Y tú ya sales aprendido. ¿Alguno aprendió a montar bicicleta aquí? ¿Alguien sabe montar bicicleta? ¿Cómo aprendieron? A golpes, montando, cayéndose. Yo me fracturé el radio y el cúbito de mi brazo izquierdo aprendiendo a montar bicicleta. Pero aprendí. Oír la voz de Dios, a oír la voz de Dios se aprende oyendo la voz de Dios. Pero a veces puede ser que sea nuestra alma. Porque cuando tú te presentas delante de Dios y vas con un deseo preconcebido en tu corazón y le pides a Dios que te confirme, si no estás dispuesto a que Dios te diga que no, tal vez ese sí que oíste no fue Dios, sino tu alma. Puede pasar. Pero cuando yo llego delante de la presencia de Dios y le digo al Señor, dime lo que sea para que yo haga lo que tú quieras, y estoy dispuesto a que si me pides lo que me pidas yo lo haga, entonces estoy listo para escuchar la voz de Dios. Porque ¿quién de ustedes estaría dispuesto a hacer lo que Dios le dijo a Abraham? ¿Cuántos son padres aquí? Yo estoy seguro que si Dios te dijera que entregaras, no te lo va a hacer, que entregaras a su hijo en sacrificio, tú dirías, apártate de mí, Satanás. Llevo cautivo este pensamiento a la obediencia a Cristo, esto no es Dios. Y a veces Dios te pide otras cosas. Dios te dice, te quiero ver en mi casa adorándome. Entonces, Señor, tú sabes que tengo muchas necesidades. No, eso es como, son pensamientos míos porque Dios me ha prometido que me va a bendecir y yo necesito trabajar para ser bendecido, así que no puedo estar en la casa de Dios. No, esos son mis emociones. Pero resulta que la Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura, la que hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra nuestros corazones. Eso significa que si la Biblia dice que debes congregarte es porque eso es bueno y esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que te congregues. Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué tal que una persona se pusiera a orar, Señor, muéstrame, revélame tu voluntad, revélame tu voluntad? Me aburrí con esa vieja, pero me conocí esta nueva y esa es la que quiero. Revélame tu voluntad. ¿Será, Señor, que tú quieres que yo deje a la vieja y me vaya con la nueva? Bicicleta, ¿ustedes qué estaban pensando? Nevera, ¿ustedes qué estaban pensando? No, sí, algunos piensan en la mujer. Sí, Señor, también. Revélame, Señor, si es tu voluntad, que yo deje a mi mujer que me tiene hasta aquí, en cambio esta tan linda que me consiente, que me cuida, además todavía está 90, 60, 90 como me la recetó el doctor. Voy a hacer, Señor, una noche de oración y vigilia para que tú me reveles tu voluntad.
Y te vas a la escritura y dices, estoy orando, Señor, estoy orando. Háblame, Señor, háblame. Y de pronto dice la escritura, y Mengano tomó por mujer a Sultana. Dice, amén, Señor, gracias. Me confirmaste, me hablaste, Señor. Pura alma, emociones, sentimientos, porque está contrario a lo que la Biblia dice. ¿Me estoy explicando? Tengamos cuidado con eso. Yo no tengo por qué enredarme ni preguntarle a Dios si esa es su voluntad, cuando ya la Biblia me ha dicho cuál es su voluntad. Excepcionalmente, Dios te mueve de tu casa. Excepcionalmente, cuando hablo de tu casa me refiero a la iglesia local donde Dios te puso. Eso es una excepción, eso es extraordinario, eso es fuera de serie. Pero la voluntad de Dios es que tú te plantes en el lugar en donde Él te puso para que allí crezcas. ¿Por qué tal que Dios anduviera cambiándote de papás todo el tiempo? Que tú dijeras, ay, no me gustó que mi papá me torció el bigote, yo me voy para donde otro papá. No, pues ese es tu papá. Esa es tu mamá. ¿Cuántos están absolutamente felices y dichosos con cada detalle de lo que su mamá o su papá les ha hecho durante toda la vida? Pues ya porque somos creyentes y espirituales, pero ¿cuántas cosas de nuestros papás no nos gustaban? A mí una vez mi papá me prohibió ir a predicar el evangelio, y qué piedra la que me dio, tenía 13 años, y yo me creía que ya era el dueño del mundo. Iba de misiones y le pedí permiso para ir a predicar el evangelio a unas veredas en Boyacá. Él no era creyente en ese entonces y me dijo, no va. Sí, pero voy a ir a hablar de Dios, no va. Y me pudo dar la piedra del mundo. Pero después crecí, maduré, fui padre y entendí, porque no estaba listo para irme a mis 13 años por allá a predicar el evangelio. Ese no era el tiempo de Dios todavía para mí. Así que hay cosas que están claramente establecidas en la escritura. No andes buscando confirmación de Dios, lo que la Biblia ya te lo dice con claridad. Ahí está el problema, el alma. Y a veces es nuestra alma la que nos habla y no es el Espíritu de Dios en nuestro espíritu, y tomamos decisiones equivocadas. Por eso la escritura dice, alma mía, bendice a Jehová. Por eso la escritura dice que debemos amar a Dios con toda el alma. Tú tienes que estar dispuesto, tú tienes que estar dispuesta a que si Dios te dice algo que inclusive no te gustó, tú vas a obedecer al Señor porque te va a dar la bendición. Me gusta cómo Dios es bueno y a pesar de nosotros mismos nos endereza. Hay personas, poniendo el ejemplo de salir de la casa, hay personas que han salido de la casa pero Dios les ha traído de regreso, es Dios. Hay personas que han salido de este ministerio pero Dios les ha traído de regreso, es Dios. ¿De quién son las ovejas? De Dios. Y Él dice dónde deben estar. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu alma. Entrega tus emociones a Dios, entrega tus pensamientos a Dios, entrega tus decisiones a Dios. A veces con las decisiones somos folclóricos. Deberíamos tener la disposición de siempre ser guiados por Dios. Pero lo que a veces sucede es que somos almáticos en las decisiones. Señor, voy a poner este negocio, por favor bendíceme el negocio. ¿Y acaso tú le preguntaste al Señor si la voluntad suya era que pusieras el negocio? Y después estamos llorando porque no fue mal en el negocio. Y dice, pero si yo le pedí a Dios que bendijera el negocio, ¿por qué será que Dios no me escuchó? Entonces Dios te dice, no es que yo no te haya escuchado, es que tú no me escuchaste a mí, que es diferente. ¿Me estoy explicando? Debemos ser guiados por Dios, debemos procurar ser sensibles, y la única manera es pasar tiempo a solas con Dios. Tiempo en quietud para sentir y experimentar y saber y percibir y recibir por el Espíritu cuál es la voluntad que Él tiene para ti y para mí. Pero no lo hagas fuera de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra profética más segura. Dice la Biblia, la que hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra nuestros corazones. Ya lo mencioné. Debes amar al Señor con toda tu mente. Amaremos al Señor con todo nuestro corazón, ya lo hablamos, con toda nuestra alma y ahora con toda nuestra mente. ¿Por qué si parte del alma son los pensamientos? ¿Por qué el Señor vuelve y dice con toda tu mente? Vamos a mirarlo un poquito.
Quiero que me acompañes, por favor, al libro de Hebreos, el capítulo 8. ¿Me estoy explicando hasta aquí? ¿Me estoy explicando? Hebreos capítulo 8. Yo te quiero decir esto, un poquito a propósito del comentario que hice ahora. Dios es galardonador de los que le buscan. Mientras buscas allí Hebreos, Dios es galardonador de los que le buscan. Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa eso? Que si tú buscas a Dios de todo corazón, le vas a hallar. Si tú buscas a Dios de todo corazón, le vas a hallar. Si tú buscas a Dios de todo corazón, le vas a hallar. Y quiero hacer esta aclaración para que no se generen de pronto malos entendidos. Hay personas que han salido de este lugar, pero lo han hecho convencidos de que así ha sido. Dios, que es bueno, va a guiar al que va a guiar, le va a poner donde le va a poner. Miren, me gustó mucho cuando hace, ¿cuántos meses ya? Unos 10 meses, un año tal vez que ustedes regresaron. Un año ya, ¿no? Ha pasado un año. Se me acercó Jorgito Llanos para decirme: pastor, tuve un sueño y el Señor me habló con claridad. Me dijo: ¿por qué de pronto estoy cambiando algunas palabras, pero más o menos la idea, ¿por qué te fuiste de tu casa, del lugar donde yo te puse? Y él, siendo cabeza de su hogar, autoridad en su hogar, tomó la decisión: debo estar en el lugar de donde salí. Este es mi lugar. He estado hablando con una familia que hoy por hoy no está viviendo en Suba, pero ellos salieron de nuestro ministerio hace muchos años. Y me han dicho: es posible que vayamos para Suba, y si nos establecemos en Suba, volvemos a nuestra casa. Porque hemos dado vueltas, pero esta es nuestra casa. Testimonio a las Naciones es nuestra casa. Muchos de ustedes conocen a Marty y Ricardo. ¿Cuántos conocen a Marty y Ricardo? Levántenme la mano. Marty Quintana y Ricardo Alba son un par de ministros que fueron formados en nuestro ministerio. Cuando empezó el ministerio empezamos con un grupo pequeño. Yo venía cada jueves allí a Costa Azul, donde estaba el colegio de Marty, y allí nos reuníamos un grupo pequeño de personas. Ellos en un momento dado pensaron que Dios les estaba diciendo que debían salir, y salieron y comenzaron a desarrollar el ministerio, pero tuvieron muchos tropiezos, hasta que fue necesario que una profeta, una mujer de Dios, les diera el mensaje de Dios, y era: tú estás buscando una cobertura espiritual en las naciones, pero tu cobertura es un apóstol que es todavía no es internacional 100%, y las características son estas: es delgado, alto, canoso, de gafas, está por los 50 años, y su esposa, y comenzó a hacer la descripción. Y esta mujer nunca en la vida nos había visto. Yo este el día que no la conozco, ni había visto a los pastores Ricardo y Marty. Cuando ellos terminaron de escuchar la palabra, se miraron y dijeron: el pastor Juan Carlos y la pastora Luisa, tenemos que volver a nuestra casa. Y vinieron y nos dijeron: pastores, hemos dado vueltas y vueltas, vamos y visitamos las congregaciones, bendecimos las congregaciones porque ellos tienen una unción evangelística, las iglesias crecen, pero nuestra iglesia no crece. Hasta que Dios nos tuvo que hablar para decirnos: es el cobijo que yo les puse. ¿Saben por qué? No por nosotros, porque los que nos conocen hace más años y tienen más cercanía con nosotros, saben de todas nuestras debilidades. Yo soy débil. ¿Tú eres débil? Somos débiles. Somos tan humanos como tú. Pero es el diseño de Dios. Es el diseño de Dios. Así que cuando queremos amar a Dios debemos ser sensibles, no en el alma, sino en el espíritu. Con toda tu mente, Hebreos 8:10 dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice ¿quién? El Señor. Pondré mis leyes ¿en dónde? En la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. La escritura dice, no lo busquen porque por tiempo no alcanzamos, en 1 Corintios capítulo 2 versículo 16, escríbanlo por favor los que toman nota. 1 Corintios capítulo 2 versículo 16 dice, palabras más, palabras menos, que tú y yo tenemos la mente de Cristo. La mente
de Cristo. En la mente que está los pensamientos. La mente es la base fundamental de tu alma y la mente, tu mente es tu campo de batalla. Si tú logras rendir tu mente a Dios, tu vida será transformada. Si tú logras entregar tus pensamientos a Dios, tu vida será victoriosa. Todo lo que hace la diferencia es lo que está en tu mente, porque lo que está en tu mente baja a tu corazón y produce acción. Por eso la Escritura dice que la promesa aquí que Dios le hace a Israel es: pondré mis palabras en tu mente. Dice: pondré mis leyes en la mente de ellos. Si tú meditas en la palabra de Dios, si tú razonas como razona Dios, si tú piensas como piensa Dios, tu vida será transformada. El problema está aquí en la mente. Y yo lo he dicho muchas veces oramos, pero pensamos diferente a lo que oramos. Señor, yo quiero que tú me sanes porque tu palabra dice que por tu llaga fuimos sanados. Pero eso, Dios, que me va a sanar. Eso sana al vecino, pero a mí. Perdiste, admitiste un pensamiento contrario a Dios. Señor, yo quiero que tú me bendigas. Señor, tu palabra dice que tú me quieres prosperar y yo he hecho todo lo que tú me has dicho que yo haga. Pero eso, ¿qué será que Dios sí me va a prosperar? Y admites en tu mente la duda. A través de tu mente vienen las cosas de Dios, o a través de tu mente vienen las cosas contrarias a Dios. Y lo que pongas en tu mente, eso hace que sea diferente tu vida. Por eso el Señor dice: debes amarme con toda tu mente. ¿Qué es lo que debes poner en tu mente? ¿Qué es lo que debes poner en tus pensamientos? Los pensamientos de Dios, la palabra de Dios, la razón de Dios, lo que Dios habla. Eso es lo que debes poner en tu mente. Y debes razonar y discernir intelectualmente, llamémoslo así, conforme a la palabra de Dios, conforme a los planes de Dios, conforme a los propósitos de Dios. La lógica de Dios es diferente a la lógica humana. La lógica humana dice que tú vas a tener más acumulando más. La lógica de Dios dice que tú vas a tener más dando más. Es contraria. La lógica humana dice: si te hacen daño, debes devolver el daño que te hicieron, porque eso es lo justo. La lógica de Dios dice: si alguien te hace daño, tú tienes que devolverle bendición. Es contrario. Pero tienes que pensar en tu mente los pensamientos de Dios. Si tú albergas en tu mente los pensamientos de Dios, tu vida cambiará. Tu vida cambiará. Si comenzamos a pensar y a creer y a entender como Dios cree, piensa y entiende. Por eso la Biblia dice, ya lo mencioné, en 1 Corintios 2:16, se los voy a leer brevemente: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tú tienes la mente de Cristo, tienes que apropiarte de esa promesa. Deja de pensar con tus propios pensamientos y tu propia manera de pensar, y piensa con la mente de Cristo. Si tienes dificultad de pensar pensamientos, y valga la redundancia que aquí es válida, que no agradan a Dios, renuncia a esos pensamientos. La Biblia dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si ese pensamiento que estás teniendo en tu mente no obedece a la voluntad de Dios, debes renunciar a él y debes hacerlo inmediatamente. Venga el pensamiento. Los pensamientos son, la mente es el campo de batalla del cristiano. Si Satanás logra cautivar tu mente, si tu carne logra cautivar tu mente, estarás en derrota. Pero si es Dios el que cautiva tu mente y tú pones los pensamientos de Dios en tu mente, tú serás una persona victoriosa, a pesar de que el mundo te vea distinto, a pesar de que a los ojos del mundo pareciera que fueras un derrotado. La gente piensa, los que no conocen a Dios, los que no les interesan las cosas de Dios, piensan que Jesucristo fue un gran fracasado, porque en su vida al parecer no tuvo prosperidad, y lo único que sucedió fue que viviera hasta los 36 años y fue crucificado. ¿Y qué pasó después? ¡Qué gran fracaso! Pero lo que no saben es que ha sido el hombre sobre la tierra, 100% hombre y 100% Dios, más vencedor de todos los hombres en toda la historia, porque a través del poder del Espíritu venció la muerte en la cruz y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del trono de Dios en las alturas, aunque su vida no haya sido como la que muchos tal vez esperarían que fuera. ¿Me estoy explicando? Debemos pensar conforme a lo que Dios piensa. Tú no te puedes mover como el mundo se mueve.
El mundo nos muestra a través de los medios lo que aparentemente es lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que tener. Y hay unos personajes que son espectaculares en los medios. Hay gente de una creatividad extraordinaria. Recientemente vi en internet una propaganda, no voy a decir el producto para no hacer aquí publicidad, pero es una loción para hombre de muchos años. Y tienen una habilidad para mostrar y atraer a los hombres y a las mujeres para que sus hombres usen esa loción. Y entonces, yo no lo he dicho, y entonces pareciera que si tú no usas esa loción, que por ahí mencionaron el nombre, entonces no eres nadie. Si tú no estás bien trepado en el mejor vehículo, eres un pobre sin tantica. El conferencista de los talleres que estamos tomando acerca de finanzas, que es, dicho sea de paso, los que no han venido les invito porque es extraordinario, son unos temas muy muy poderosos. Él compartía, él fue un gran empresario y un momento dado alguien le dijo, tenía un buen carro y alguien le dijo, no, usted en ese pedazo de chatarra no es nadie. Y entonces él, ¿qué hizo? Fue y se fue al concesionario y ese mismo día compró un carro último modelo. Dijo, si yo no soy nadie con este, y el carro era bueno el que tenía. El mundo te vende esa idea. El mundo te vende que tú tienes que tener y tener y tener, y que el progreso es cuando tengas más y más y más. Lo que se nos olvida es que la Biblia dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. Cuando la añadidura tú la recibes, ya no tiene la importancia que tenía antes de que pudieras tenerla. ¿Me estoy explicando? Entonces el éxito se mide en términos de que tú tienes casa, carro y, como decía la otra vez la propaganda hace años, y hasta beca. Pero la Biblia dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No que no pueda tener abundancia. Conozco hijos de Dios que son multimillonarios porque Dios los bendijo. No porque se esforzaron, claro, se esfuerzan. Y es gente, y yo les he hablado en varias ocasiones, y tantas veces lo hemos hablado que algún día tendremos que invitar a alguna de estas mujeres que son más bien cercanas dentro de los muchos que conocemos, empresarias, que tienen mucha provisión y gran bendición de Dios, pero han puesto a Dios en el primer lugar. Una de ellas es la directora de la Escuela de Liderazgo Internacional del Tabernáculo de la Fe, una mujer de Dios, una mujer de fe que enviudó hace varios años, pero que Dios la ha levantado extraordinariamente. Su hija está estudiando, terminó ya su carrera en los Estados Unidos y la contrató una de las compañías más importantes de producción de alimentos, y en corto tiempo le dieron un cargo que no le dan sino una persona de 10 años de experiencia. Ella apenas lleva unos meses trabajando allí. Es porque esta mujer, la mamá, es una mujer de Dios que le cree a Dios, y son muy prósperos, pero no tienen en primer lugar esa prosperidad. Viven en un excelente sector de la ciudad, tienen un excelente carro, tienen una compañía extraordinaria con la que gana mucho dinero, pero ella sirve al Señor, y si en un momento dado tiene que dejar su empresa delegada en alguien para servir al Señor, lo hace porque tiene las prioridades puestas en Dios. Diezma y ofrenda abundantemente porque entiende que la bendición está en dar, no en retener. Así que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, y Dios podría hacer cosas extraordinarias. Tal vez tú estás limitado porque todavía tienes temor de obedecer a Dios. Todavía piensas que si vienes un domingo tras domingo a la iglesia y no vas a trabajar, vas a perder. Pero no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que si yo honro a Dios, Él me honra. Si yo honro a Dios, Él me honra. Tal vez piensas, no puedo dar dinero a Dios porque no me alcanza el presupuesto. Es que yo hice las cuentas y ¿cómo voy a dar el 10%? Si doy el 10% no puedo pagar el arriendo. No tengas temor. Si Dios te dice que debes diezmar y debes ofrendar, sobrenaturalmente Dios te dará la provisión. En los últimos meses hemos tenido cierto nivel de escasez teóricamente en mi hogar. Ustedes saben, mi esposa está trabajando y yo estoy trabajando algunas cosas seculares. Si necesitan un video promocional, aquí me pueden contactar. Si necesitan mantenimiento de computadores, aquí me pueden contactar. Si necesitan una página web, aquí me pueden contactar. Yo tenía hasta temor de poner esto en las redes sociales, decir que es que el pastor puede trabajar, pero el apóstol Pablo hacía tiendas, y el apóstol Pablo decía, ustedes no quieren sostenerme, no importa, Dios me ha dado manos y trabajo mis manos, pero no dejo de servir al Señor y hacer la obra del ministerio.
pero hemos vivido tiempos de dificultad. Nos pusieron una cuota extraordinaria en nuestro apartamento, en el conjunto donde vivimos, y yo le dije, Señor, no sé cómo la debería pagar. Son 6 cuotas, ya he pagado 3. ¿Cómo? No sé. ¿De dónde salió el dinero? No sé. Dios. Porque ni siquiera he tenido grandes negocios de los negocios que estoy haciendo, casi que ni me han salido. Pero le he dicho, Señor, haré hasta el final de mis días lo que tú quieres que yo haga. Es más, estuve revisando mi tema pensional, tengo 52 años, estoy a 10 años de pensionarme y las pensiones salen por el promedio de los 10 últimos años. Entonces yo dije, Señor, con ese promedio que tengo me voy a pensionar con el mínimo. Con ese ingreso que tengo me voy a pensionar con el mínimo. Tengo que hacer algo para subir la pensión. Dije, Señor, te serviré hasta el último de mis días. Ustedes tendrán que soportarme aquí predicando hasta que sea un cucho, que tenga el cabello totalmente blanco, que no me quede sino un solo diente, que tenga arrugas en las arrugas, pero estaré sirviendo a mi Señor. Pero si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se te dará por añadidura. No tengas temor, si Dios te está pidiendo algo, hazlo. Amarás al Señor tu Dios. ¿Con todo qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Eso implica que tú te entregas a Él, eso implica que tú vas a hacer lo que Él te pide, así te parezca que es absurdo, pero lo que Dios te pide es tu bendición, lo que Dios te pide es para tu bendición, lo que Dios te pide es para tu bendición. Para terminar te quiero decir, Dios no quiere quitarte, Dios no quiere quitarte, Dios quiere añadirte. Dile a alguien, Dios no quiere quitarte, Dios quiere añadirte. Dios no quiere quitarte, Dios quiere añadirte. Así que no tengas temor en darle a Dios todo lo que te pida, tu propia vida, todo tu ser, porque Él te devolverá en bendición. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús en esta mañana, te damos la gloria. Si quieres puedes estar en pie para honrar al Señor. Te damos a ti toda la gloria, te bendecimos. Hoy hemos recordado, Señor, este primer propósito que está en tu palabra, que es adoración, celebrar adoración a ti. Y adoración, Señor, no es solo tener cánticos hermosos y tener música agradable a tus oídos y decirte palabras bonitas. Adoración es mucho más que eso. Adoración es tener una disposición de corazón para renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso, renunciar a lo que no te agrada, pero decirte, Señor, estoy aquí y quiero agradarte, quiero hacer lo que tú pidas de mí, quiero ser lo que tú pidas de mí, quiero entregarte mi ser, quiero entregarte mi corazón, quiero rendirme a ti en espíritu, en alma y en cuerpo. Quiero que tú seas el primero en mi vida, quiero hacer tu voluntad. Dile al Señor, quiero que tú me guíes, Señor, y me des la gracia. Y quiero, Señor, pedirte perdón por todo lo que no he hecho que te agrada. Quiero pedirte perdón porque no he obedecido al 100% tu palabra, pero quiero pedirte, Señor, que se cumpla esa porción de tu palabra que dice que tú eres el que produce en mí tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Dile al Señor, yo lo creo y lo declaro en mi vida, yo lo creo y lo declaro en mi vida. Díselo, abre tu boca, dile, yo lo creo y lo declaro en mi vida. Tú produces en mí el querer, tú produces en mí el hacer, tú produces en mí el querer, tú produces en mí el hacer. Hazme generoso contigo, hazme generoso con tu propósito, hazme generoso con tu reino, hazme generoso con tu obra. Permíteme, Señor, poner mis dones al servicio de los demás, pero por sobre todas las cosas adorarte a ti en espíritu y en verdad. Tu palabra dice que el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y yo quiero ser uno. Dile al Señor, amándote con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. En el nombre de Jesús, dame esa gracia, dame esa gracia, dame esa gracia. Glorifícate, Señor, en mi vida, glorifícate, Señor, en mi vida, glorifícate, Señor, en mi vida. Que la unción del Espíritu venga sobre ti ahora, en el nombre de Jesús. Yo declaro la unción de Dios, la unción de Dios viene sobre ti. La unción que necesitas ahora es derramada sobre ti en esta hora, en el nombre de Jesús. Sobre ti y sobre mí viene la unción de Dios, la unción que pudre todo yugo en el nombre de Jesús. La Escritura dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Todo yugo que te ha impedido avanzar en el propósito de Dios y amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, se quebranta hoy en el nombre de Jesús por el poder de Dios, y sales a libertad
libertad en el nombre de Jesús. Sale esa libertad en el nombre de Jesús. Sale esa libertad en el nombre de Jesús. Recibe la libertad. La Biblia dice que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Así que recibe ahora en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, en Cristo Jesús. Y podemos decir amén y que así sea.